Hoy vamos Beyond, más allá con Ana Torrico. Muchos años de pasión dedicados a la voz humana. Es logopeda profesional, experta en programación neurolingüística y en análisis acústico de la voz, y responsable de la Sociedad Española de Logopedia y Fonoaudiología. También experta en el método propioceptivo elástico de la voz de Borragán y en oratoria, porque además es también locutora de radio y cantante, y directora del centro Logopraxis Logopedia. Es una gran innovadora de la voz, pionera en estudios como el de la electroterapia digital intraoral y en métodos innovadores como el kit vocal de empoderamiento y voz. Ana es un torrente de energía y de divergencia, una innovadora y creativa nata. Por eso hoy vamos a disfrutar de esa gran energía que tiene y vamos a ir beyond, más allá, con Ana Torrico. ¡Adelante! Go beyond your horizons. Bueno, aquí estamos. Vamos a conectar con Ana Torrico. ¿Ana? ¿Ana? ¿Sí, hola? Sí, Ana. ¿Hola? No te vemos. ¿Dónde estás? ¡Hola! ¿Sí? ¿Dónde estás? No Ana? estoy yo, pero está en mi corazón. ¿Eres el corazón este que vemos? Sí, sí. Mi corazón y mi voz están unidos. Ya veo por dónde vas, porque claro, vamos a hablar mucho también de la relación entre la voz y el estado anímico. Estupendo, pues muchas ganas de hablar contigo. Voy a cerrar los ojos a ver si apareces. 1, 2 y 3. Ya estoy aquí. Ahí estás, Ana. Qué bueno verte para ir beyond, para ir más allá contigo y con toda tu experiencia en el tema de la voz. Vamos a empezar y acércate un poco a nosotros si puedes. Bien. Y muchas gracias por conectar con la nave. Vamos a ver, toda la gente conoce la importancia de la voz en la vida profesional y personal, pero muy poca gente entiende cómo se producen los sonidos, ¿no? ¿Nos puedes dar un poco de luz, ¿no? en entender cómo se produce el sonido que emitimos? Bien. Para producir el sonido, primero tiene que haber una fuente de aire que al contactar con unas estructuras, que en este caso son las cuerdas vocales, en ese paso, en esa estrechez, pues lógicamente hay una diferencia de presiones y ese aire que inhalamos previamente, que lo metemos en los pulmones, vuelve a salir, pero en este caso las cuerdas vocales están cerradas, a diferencia de que cuando entran están abiertas. Es decir, las cuerdas vocales son, primero, para respirar, segundo, para fonar, pero también son muy importantes para cerrarse cuando la deglución, para que no nos atragantemos. ¿Qué aspecto tienen las cuerdas vocales? ¿Cómo son? Bueno, pues muchas personas, yo aquí tengo una guitarra, las personas piensan que las cuerdas vocales realmente son como dos cuerdas y que están al aire y que no están envueltas. Realmente son como dos cuerdas, pero tienen un tejido que las envuelve y las adapta. Son como dos cortinas, pero se van hacia los lados. No es que estén solas y que vibren cada una de forma independiente, sino que dan como bandazos una contra las otras. Y luego realmente hay dos tipos de cuerdas. Las cuerdas verdaderas y luego otras que son las cuerdas falsas. Vale, o sea que son como unas cortinas que se abren y se cierran muchas veces, ¿no? Sí, eso es. ¿Y qué efecto tiene la velocidad a la que abren y cierran? ¿De qué depende esto? Bien, depende de su masa, de su volumen y de su longitud. Esto es algo que podemos modificar en la medida de que hay un punto de partida. Es decir, hombres suelen tener un tipo de cuerdas más cortas y, más gordas. Eso produce sonidos más graves. Lo normal es que los hombres tengan sobre unos 125, 100, 125 aproximadamente de media de hercios. Las mujeres rondan casi el doble, están sobre los 225 de media. Pero este es el punto de partida.
porque luego depende... Perdona que interrumpa, para que lo entienda la gente, estos hercios es la frecuencia, ¿no? Ciclos por velocidad. segundo. En un segundo, ¿cuántas veces vibran esas cuerdas? Eso es. Perfecto. Yo lo hago así con los deditos para Perfecto. mostrar realmente esta posición. Esta es la nuez, ¿no? Donde está mi mano es la nuez. Entonces yo me coloco así y eso sería el punto de la nuez, que en los hombres se nota mucho más, es donde se inserta, ese es el cartílago tiroides, y realmente en los hombres es la nuez de Adán donde se insertan las cuerdas vocales. Y ese escudo, ese es el escudo de la voz, podríamos decir, porque cuando se bascula hacia adelante, elonga las cuerdas. Para ello hay que tener una habilidad especial, claro. Interesante lo que acabas de decir, lo de elongar las cuerdas, que dices que hace falta una habilidad especial. ¿Cuál es el propósito o el objetivo de elongar las cuerdas? Bien, pues cuando las cuerdas se elongan, son más finas y la frecuencia aumenta. O sea, esto es cuando, decir, por ejemplo, las los mujeres, cantantes, ¿no? Sí. Las mujeres tienen las cuerdas vocales más finas, pero si quieren hacerlas más finas para determinados tonos, tienen que hacer ese ejercicio, de vascularizar. Como antes te contaba, el tema de que el aire sube, cuerdas vocales chocan, producen un sonido que se llama frecuencia fundamental. Pero, claro, la frecuencia fundamental todavía podemos modificarla con ejercicios específicos y con los resonadores, que son las estructuras que están por encima. Y ahí podemos hacer bastante ganancia a nivel de tono y a nivel de volumen. Muy interesante, muy interesante. Esto conecta con la próxima pregunta, ¿no? Una buena voz, seguramente todo el mundo y todos los que nos escuchan les encantaría tener una voz maravillosa, tanto para usarla en la vida profesional como en la personal. ¿Una buena voz nace o se hace? Una buena voz nace y el problema es que hay que mantenerla en el tiempo. También te puedo decir que hay voces que ya nacen mal. Hay enfermedades congénitas, malformaciones de cuerdas vocales ya en el nacimiento, que hace que haya disfonías. Concretamente, fíjate, Javier, que hay unos volandinos, fíjate que hay unos niños que nacen con la cuerda vocales con forma de rombo. Y el aire se escapa. Su llanto es como el de un gato. Es un síndrome. Y serían niños que lloran así. Y se oye ese sonido. ¿Y eso es porque nacen con la forma de las cuerdas? Sí. Está más abierta y claro, eso tiene mucho problema a nivel de que las cuerdas vocales no tienen un cierre adecuado y esto puede tener problemas en la deglución, en la respiración. Date cuenta que incluso para ir al baño, las cuerdas vocales tienen que estar cerradas, porque si no, no puedes hacer el esfuerzo necesario. Hay un juego de esfínteres, arriba y abajo. Importante para mantener la presión incluso del aparato digestivo. Por eso... Vamos un momento para la gente. Vamos a recordar que la gente que escucha no son expertos. ¿Qué es un esfínter? ¿Qué es un esfínter? Bien, pues mira, un esfínter es un dispositivo, en este caso es orgánico, es de nuestro propio cuerpo. Las cuerdas vocales actúan a modo de esfínter. El primero es de preservar la vida en la deglución. Cuando comemos, nuestras cuerdas vocales se cierran, pero son tan inteligentes que tiene un capuchón que se llama la epiglotis, que se pone encima para por si acaso se pasa algo ahí y se vaya a pasar a los pulmones. Entonces es un esfínter perfecto para eso. Un momento. Un esfínter es como una abertura que se cierra. Un cierre es un anillo, un anillo, en este caso tiene otra forma, ¿no? Otros esfínteres depende de la musculatura. Hay musculaturas que son más cilíndricas, como puede ser la del ano o la de los esfínteres esofágicos del esófago. Bien. Pues son músculos constrictores. Entonces, son como un diámetro que se abre y se cierra, se dilatan. En el caso de las cuerdas, tienen esta forma. Es como dos cortinas que se cierran en el centro. Perfecto, entonces nos dices que hay como un juego de dos esfínteres, el de aquí y los de abajo, ¿no? Y que están relacionados, dices.
Sí, las personas que tienen, mira, cuando hay personas que tienen parálisis de cuerda vocal, tienen Ajá. problemas para ir al baño. Qué No pueden interesante. hacer el esfuerzo. Qué Pueden, interesante. claro, al hacer, apretan aquí, no cierran las cuerdas y no Mm, pueden hacer el empuje abdominal necesario para eliminar las heces. Es qué- muy, bueno, es increíble, es increíble, es porque increíble. piensas que es bueno, que es un esfínter que no tiene continuidad, pero realmente hay un juego de fuerzas que tienes que cerrar en punto cero esto para hacer presión sobre otras partes del cuerpo. Bueno, estamos definitivamente yendo más allá, billón, en el tema de los esfínteres aquí. Vale, y ¿Quieres que entonces te diga, ahora, y quieres que te diga un secreto que Dinos. descubrí Sí, cuando iba a dar a luz y haciendo unos ejercicios? sí. De la relación que existe entre no solo ese esfínter, sino el esfínter del parto. Ajá. Hay mucha relación entre los músculos del parto y de la voz. Y eso Mm, lo descubrí cuando hice ejercicios para el parto preparándome ujú. y estuve con una fisioobstétrica y entre las dos llegamos a eso. Por eso, mi interés en el parto, la voz, Mm. tenía mucho papel en sus inicios porque dejaban a las mujeres gritar como punto de enérgico Mm. que también preparaba la expulsión. Realmente, la voz, Ah. una voz muy intensa. Por eso, bueno, ese tipo de voz, O esa voz sea, a ver si te con la entiendo. emoción, ¿Quieres decir que cuando la mujer va a dar a luz, digamos, si usa las cuerdas vocales y las activa intensamente, eso la ayuda en el parto en sí? sí, eso digo, pero realmente, bueno, claro, ya sabes, en los hospitales todo está muy medicalizado, Mm, la mujer al final te gritas porque te sale del dolor, pero es que ujú, ese dolor ayuda a que hagas unos ejercicios a nivel abdominal que hagan mm. que eso salga con mayor facilidad. Sí, Si nos permitieran hacer esto, o si nuestra cultura, como antaño en esas tribus se hacía, claro. pues otro gallo cantaría y podríamos pues parir con voz que nos va a ayudar en ese esfuerzo, como era lo que nos sale, porque es una emoción, es la primera emoción de la voz, así de Sí. forma consciente, ya en el parto. Qué bonito, me encanta, me encanta. Vale, ahora cuéntanos, para todo el mundo que nos escucha, ¿no? Vamos a ver, tanto la gente que nace con un defecto congénito, como el que nos contabas, como los que no, todo el mundo tiene que intentar, como dices tú, mantener la voz en un estado saludable, en el mejor estado posible. ¿Cuáles son algunas maneras simples, fáciles, que diariamente o regularmente podemos hacer para mantener a la voz en forma? Mira, han tenido que pasar 24 años de Ujú, trabajo ujú. para llegar a la conclusión de que realmente hay una serie de factores externos que son los de toda la vida, los protocolos, las medidas de higiene vocal, que son la hidratación, pues no tomar cosas demasiado tóxicas, porque al final las mucosas se agreden con cosas tóxicas, no Ujú. mucho vinagre, no mucho alcohol, no tabaco, o sea, todo lo que puede hacer daño a una pielita Que tan es muy fina, que se fina, puede ¿no? degradar. Sí. Está claro, pero no es más allá de lo que necesita cada célula de nuestro cuerpo para estar sana. Buena Ajá. alimentación, buena hidratación Ok. y buena nutrición en general. Y con esta me refiero. Mira lo que he descubierto, Holandino. Te A ver. cuento. Dentro de esa nutrición, estoy ya hablando con algún médico para ver si lo meten en la OMS. Está la nutrición, la alimentaria, ¿vale? Bien. Sí. Segundo, la nutrición oxidativa, es decir, también el oxígeno es una nutrición para nuestras células, ¿vale? Sí. Sí. Pero luego no se habla nada de la nutrición emocional. Y resulta que nuestras células también son unidades que pueden reaccionar a las emociones y por eso se está estudiando tanto, Ujú. tanto sobre ello. Pues date cuenta, nuestra piel, nuestros órganos necesitan tener unas buenas emociones para que se asimile bien todo lo demás, los alimentos, incluida la respiración, porque si la emoción falla, la respiración, ¡pac!, se corta. Si se corta la respiración, la musculatura se va a ver mermada, van a aparecer constricciones de músculos que no deben.
Por lo tanto, el papel que le doy a las emociones, si no hay nada orgánico, te digo, lógicamente, las emociones te hacen hablar más lento o menos lento, el estrés te hace hablar más o menos lento, y luego, lógicamente, hay otra cantidad de habla, cuánto utilices la voz. Pero es que al final, es que igual te estás sobrecargando de emociones es necesaria. Por eso hay que intentar acompasar nuestra voz a nuestras emociones. Y esto es mi estudio actual, Javier. La voz con las emociones, pero hasta límites insospechados. Hay que llegar a la voz no de bebé, porque la voz evoluciona, las cuerdas vocales evolucionan, crecen, cambian de volumen, pero realmente tenemos que tener la sensación de que todo va bien, de que nuestro sistema fonatorio está libre. Y más que aprender técnicas, tenemos que desaprender a deshacer esos nudos que nos están oprimiendo. Y las emociones es importante. Perfecto, me parece fascinante. Por lo tanto, nos has dicho que aparte de todo lo que es la hidratación, la nutrición, etcétera, etcétera, aparte de eso, el cuidar el aspecto emocional es clave, y eso conecta con lo siguiente que yo te quería preguntar, una curiosidad que tengo. Vamos a hablar mucho de este aspecto emocional, y una curiosidad que yo tengo es, efectivamente, tú decías, yo he notado que cuando estamos mal anímicamente, la voz lo siente. Y nuestra voz cambia, es diferente. ¿Existe la posibilidad, Ana, de que cuando estemos mal a nivel anímico podamos usar la voz como herramienta para levantar nuestro estado anímico? ¿Es eso posible? Sí, Javier. Mira, también en ese sentido estoy haciendo una investigación que es también un poco pionera en el campo de la salud mental y la voz. He trabajado, esto es un poco, que te lo lanzo ya aquí porque es un poco secreto. Primicia en la nave de Volandino. Hay mucha gente que seguramente está en la misma línea, pero realmente surgió la idea ya hace tiempo que lo trabajo, pero el año pasado la intentamos entre Alicia Maggi, desde Argentina, que ya es de la Sociedad Española de Sociedad Argentina de la Voz, Marga, una psicóloga de Valencia, y nos reunimos en el Congreso de Psicodrama. Y entonces allí tuvimos esa idea de intentar relanzar eso. Y durante este año me he dedicado a la práctica ya más exhaustiva, y te digo que hay pacientes con esquizofrenia que cuando, después de hacer la técnica vocal que yo hago, que ya solo por la medicación muchas veces su voz está caída porque a nivel muscular esas medicaciones te bajan el estado de ánimo, de alerta, la musculatura se queda hipotónica por ese tratamiento. Entonces ya partimos de que su motivación a ponerse en marcha cualquier músculo del cuerpo es cero, la voz también. Cuando hago esos ejercicios de técnica vocal y se sienten su voz otra vez, yo creo que conectan con la emoción de cuando estaban bien y su estado cambia, se sienten que ya están. Me ha pasado de personas que no habían hablado durante muchos meses y que al escuchar su voz empezaron a llorar. Es muy fuerte. Vamos a ver, nos estás diciendo algo muy fuerte, que gente con esquizofrenia y con otras enfermedades mentales, que obviamente su voz había decaído por el estado general anímico, que al hacer estos ejercicios de técnica de voz que tú haces, al reconocer su voz de siempre, de repente mejoran. Mejoran lógicamente, momentáneamente en ese tiempo, que es algo que hay que seguir manteniendo y hacer un tratamiento sistemático. Pero desde el principio de la sesión, al cabo de la sesión, la cara es totalmente diferente. La gratificación que yo tengo en ese trabajo es bestial. Y pienso que el logopeda tiene mucho que hacer en tratamientos psiquiátricos complementarios, como coayudante al trabajo de la voz y levantar las emociones. Pero ya te digo que esto está, a nivel específico, con ese tipo de problemáticas. Está claro que la voz y las emociones han ido de la mano siempre. Para hacer una técnica vocal adecuada, para ser un profesional de la voz, hay que aprender una técnica específica de alto rendimiento como un deportista, porque la voz es una actividad física. Se necesita, se genera calor realmente cuando se hace, sube la temperatura.
Aquí, Entonces, es muy bueno, es muy importante calentar antes el cuerpo antes de ponerse a... No pienses tú que no hay que hacer... Se recomienda hacer ejercicios con el cuerpo, o sea, corre, salta antes de dar una charla, porque así tendrás el cuerpo con el calor justo para empezar a la voz. Es como si no entras en frío. Interesante. Durante el año pasado, fíjate que estuve con el doctor Alfonso Borragán en un curso sobre musicales, es decir, la voz aplicada al más alto nivel, que es con musicales. Y Sí, ahí sí. tuvimos una charla sobre que siempre se había hablado del calentamiento de la voz, pero nunca se había hablado del enfriamiento de la voz. Realmente, igual que en cualquier deporte, la voz tiene, en un deporte se tiene que calentar el cuerpo para ponerse en los músculos en actividad. Ajá. Ay, amigo, cuando has hecho un esfuerzo vocal, coges y te vas para casa, abres la puerta, te coges un frío a lo mejor de haber estado con ese calor, abres la puerta y te vas a casa. No, cuidado. Cantantes, artistas, conferenciantes, personas que usen demasiado la voz, mucho cuidado. Hay que dejar la voz enfriar poco a poco, incluso un poco masaje, incluso hacer unos ejercicios, una especie de... Bueno, a mí ya sabes que me gusta mucho el ejercicio, un ejercicio, el de la... que es que yo llamo el de la abejita, pero, o sea, hay que dar como una especie de caricitas a las cuerdas vocales para decirle, venga, vale, has tenido demasiada caña, vamos a daros unas caricitas, pero poco a poco, Enfriar. no me paréis de golpe. Y entonces les recuerdas que se van a ir dejando de mover a esa intensidad poquito a poco hasta que dices, venga, ahora para casa. Y esto es una de las discusiones que ahí surgió. Muy interesante. Por lo tanto, nos estás diciendo que, es decir, hay que pensar como si fuera un ejercicio físico cualquiera, hay que calentar, luego hay que enfriar, calentar, enfriar. Y una cosa, es que es súper fascinante todo lo que nos dices. Es muy novedoso, la verdad. Es muy novedoso. Y tú piensas que en un cierto sentido podríamos usar a la voz, ahora ya poniéndonos un poco en modo casi ciencia ficción quizás, pero podríamos usar a la voz como un termómetro del estado anímico. O sea, ¿tú crees que estudiando las grabaciones de la voz de una persona o la voz, podríamos literalmente diagnosticar ciertos elementos del estado anímico? Volandino, ¿tú qué tienes? ¿Wifi o qué pasa? ¿Tú qué es? ¿Que captas a nivel cuántico los pensamientos o qué? A ver. A lo mejor. A ver, voy a ponerme mi modo wifi. Pon los ojos muy atentos porque esto sí que es un secreto. Te lo voy a contar, venga. Pero solo a ti, ¿vale? Vale, solo a mí, ¿eh? ¿Me prometes? Venga. Lo prometo. Ahí no nos escucha nadie ahora. A ver. Javier. Sí. Lo que te voy a contar es muy fuerte, ¿vale? Venga. ¿Sabes que después de 24 años, una logopeda, todos los logopedas desarrollamos habilidades especiales en nuestro oído? ¿Bien? Claro. Obviamente las conexiones neuronales se os adaptan a ser muy sensibles a ciertas cosas. Sí. A ver, igual que los taxistas desarrollan una habilidad espacial, pues los logopedas tenemos un oído que casi es como la nariz de oro, de la cual ahora hablo mucho, la nariz de oro para muchas cosas en la vida. Claro. Es como catar, el que cata el vino, pues nosotros catamos las voces. Sí. Y resulta que ya me ha pasado, y este es un estudio que quiero hacer y tengo la suerte de que tengo a la persona adecuada. Tengo a un matemático de aquí de Asturias, que se llama Juan Luis, que todos los conocéis porque está ayudando a las gráficas. El gran Juan Luis. Y bueno, pues tengo la suerte de que voy a poder contar con él para esos estudios de la voz. No me quiero adelantar porque una de las patologías que queremos estudiar es la de la ELA, porque me ha pasado... Vale. La ELA, para que todo el mundo entienda, la ELA es la enfermedad muy fuerte, de Lou Gehrig, sí, ¿no? La ELA es esclerosis lateral amiotrófica. Eso es. Vale, bueno, entonces pues entiendo que con Juan Luis, para que la gente se ponga en contexto, Juan Luis es un catedrático de matemáticas de la Universidad de Oviedo y es un experto en inteligencia artificial, en algoritmia, en fin, un super crack de la matemática. Y estás diciendo de aplicar, es decir, algoritmos matemáticos y de inteligencia artificial a la voz para reconocer y diagnosticar a través de la voz. Sí, estoy diciéndote eso. Maravilloso, eso era mi gran curiosidad. Mira, yo hice la formación
en espectrogramas, Sí. en el Príncipe de Asturias, en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Okay. Hice con el doctor Coveta, hice esa formación especial de análisis acústico de la voz. Y resulta que al volver del curso, ¿sabes con quién me encuentro en el taxi para volver? Un día de lluvia tremendo al acabar el curso. ¿Con quién? Al logopeda del CSIC. ¡Oh! El logopeda del CSIC. Al logopeda del CSIC. Estaba conmigo en el taxi y compartimos para irnos a Madrid. ¡Wow! Resulta que era asturiano y él me preguntaba, bueno, ¿a dónde vas? Digo, voy al centro. Bueno, también compartimos gastos del taxi. Wow. Y él me preguntaba, a ver, ¿pero dónde eres? ¿Dónde tienes el despacho? Y digo, bueno, en Asturias. Digo, ¿qué más le da saber si? Digo, ¿pero dónde? Y yo, bueno, a ver, es cerca de Oviedo. Y dice, ¿pero dónde? Y yo, bueno, en Siero. Y me dice, soy de Argüelles. Era de Argüelles, el logopeda. Hay un logopeda en el CSIC que descubrió el caso de Anabel Segura. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas de ese caso? Que en una cabina en Toledo descubrieron que había una voz entre el fondo de la cabina de aquella grabación que decía la palabra bolo. No me acuerdo, pero ok. Bueno, pues había esa palabra que lógicamente al trabajar con los espectrogramas de ruido amplificaron y vieron que esa palabra era bolo, que es como decir guaje, es algo típico de Asturias, guaje, y allí bolo en Toledo. Y gracias a eso empezaron a sacar la pista de que era en Toledo el lugar donde podía estar los secuestradores de Anabel Santiago. A ver, esto es muy interesante, muy interesante. Nos estás diciendo que hay un tipo de trabajo que se puede hacer con la voz que es casi de detectivesco, ¿no? En el que utilizando espectrogramas... Anabel Santiago es la cantante, de Asturias, que fue mi profesora de voz del asturiano. Decía Anabel Segura. Tremendo, entonces, en una urbanización de Madrid. Entonces, son capaces de, a través del estudio de espectrogramas, de entender qué palabras se estaba diciendo y a partir de ahí consiguieron entender en qué lugar de España estaba, ¿no? La cosa. Mira, si se trata de eso, en los espectrogramas aparecen los sonidos. ¿Sabes que yo tuve un examen? Porque cuando yo estudiaba logopedia ya empecé a interesarme por este tema y cogí cuarto de filología. En filología española se dan espectrogramas también, en española, en lo que es la filología española, para estudiar todos los fonemas, sus características, etcétera. Pues yo ya ahí me metí en esa asignatura que era súper complicada para todos los de filología, era de cuarto y yo estaba en segundo de logopedia, era muy fuerte aquello. Pero me sirvió un montón aprender tanto de Celdrán, toda la fonética y fonología de ese nivel tan alto. Y bueno, cuando hice esta formación, pues claro, fue avanzar ya al más allá. Ya en logopedia lo estudiamos, ojo, pero el nivel que alcanzamos ahí fue muy alto. Al final, ahí, en el examen que nos pusieron, tenía que averiguar como gran detective una frase solo con el espectrograma. Así que date cuenta del nivelazo que se puede llegar a pedir. Para un poco, para que la audiencia lo entienda, ¿qué es un espectrograma? Me parece que es una representación visual un espectrograma, pues de es como, un sonido, ¿no? Como si fuera la mancha del sonido. Representan los formantes. Es decir, hay 3 tipos de manchas. Hay como 3 huellas, ¿no? Hay como una por abajo, otra un poco más arriba y otra tercera. La primera y la segunda están más relacionados con el tracto vocal, ¿sabes? Con el tracto vocal. Y el tracto vocal depende de la apertura mandibular y la posición del tracto. Y ahí se perciben muy, muy, muy bien y perfectamente las vocales. Las vocales, se sabe perfectamente que es una vocal porque la frecuencia de la U es esta, el primer formante y el segundo están aquí. En la I es otra separación y se ve muy claramente la frecuencia del primer formante y del segundo. Y el tercero está relacionado con la formación de lo que llamamos el timbre, que eso ya depende de los órganos resonadores, de la posición de los órganos. Y eso ya es un poco el timbre de la voz, es la característica personal. Normalmente todas las As y todas las Us de las personas tienen el mismo tipo de frecuencias, pero en el timbre podemos dar esa diferencia y realmente hacer la voz única es tener un tercer formante muy interesante. Qué interesante. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que
en este caso, con un espectrograma, la representación visual del sonido, tú ya puedes mirar a esa representación visual y decir aquí hay esta vocal, aquí esta vocal, luego tienes una zona que es relacionada con el timbre Sí. y por lo tanto... ¿Vale? ¿Pasamos a las consonantes? Y las consonantes Ajá, también. claro, Sí. las vocales están clarísimas, clarísimas, ¿vale? Okay. Ahora las consonantes, ¿cómo son? Pues mira, tienes que ir a la barra de representación. Imagínate cómo es una fricación. Una fricación es un ruido que se difunde en el tiempo, es largo, ¿no? Ok, como... Es un aire. Y genera también eso. En una P hay una barra de explosión que se ve muy clara, es una energía, es mucho más oscura. Ok. Así, más o menos, nos vamos identificando todas las consonantes y sabemos diferenciar una P de una B. Porque, espera un momento, porque quieres decir que en el espectrograma la P, por ejemplo, produce una cierta representación visual, ¿no? Okay. ¡Ay, Volandino! ¡Qué ganas tienes de juntarte conmigo para hacer espectrogramas, eh! Te estoy viendo mucho interés. Mucho interés. Entonces, lo que estamos viendo es que a través de la voz podemos diagnosticar, es como dices, un termómetro y tienes ese proyecto tan bonito de usar la inteligencia artificial. O sea, tú te puedes imaginar que en el futuro yendo más allá, yendo beyond, ¿te puedes imaginar que en el futuro nosotros tengamos algún tipo de algo que nosotros le hablemos y nos diagnostique? Alexia, como la Alexia de Google. Eso. Alexia, ¿cómo tengo la voz hoy? ¿Tengo la voz preparada para dar una charla? Pero pues no, mira, porque pero... he medido tu voz respecto a hace, no sé, pero a los 18 años, cuando no tenías tanto estrés y estabas mucho más tranquilo, tu voz era de este tipo. Tu frecuencia fundamental está un poco... Quizás tengas un edema de Reinke después de haber fumado tanto, no lo sé. Y bueno, pues sería interesante un programa que fuera controlando tu voz diariamente para saber que cuando una disfonía, pim, pim, todos los días, 10 días, cuidadín al médico, que 10 días con disfonía no puedes estar, que puede ser algo más grave. Eso que estás diciendo y también que te diagnosticara aspectos de la personalidad. Pero escúchame, mira, a nivel de voz, diagnóstico de patología vocal, ya hay herramientas que usan los otorrinos. Aquí yo en Valle del Nalón tenían el Doctor Speech, que es un programa, pues que o sea, aparte de que registran ahí todas las voces para hacer estudios, ya te orientas sobre qué tipo de lesión. Eso, junto con otras pruebas complementarias, como puede ser la estroboscopia, que nos permite ver las cuerdas vocales bajando la frecuencia, o sea, te hace cortes para poder verlo en cámara lenta, porque si no, no lo ves. Sí, la vibración de las cuerdas es tan rápida que no se vería. La estroboscopia lo que hace puntos de corte, como a cámara lenta, para que puedas viendo la onda mucosa, cómo cierra y dónde falla, porque donde falla es porque hay una discontinuidad en esa mucosa por una lesión o por un inicio o por una inflamación o por... Hay que ver. Lo que te digo es que no hay todavía ningún software, ningún programa que pueda predecir enfermedades y eso es lo que queremos hacer. No solo para el tema de la ELA, sino para otra. Y luego también estamos ya pues también con el tema de las emociones. Claro, poder predecir enfermedades, que es lo que queréis hacer. El estado de ánimo. El estado de ánimo, claro. E incluso trastornos de la personalidad, quizás. Bueno, queremos ver las voces también de esas personas que tienen esos problemas mentales, cómo es, y cómo puede ser después de una sesión de logopedia. ¿Cómo cambia la voz de una persona en logopedia después de esa sesión? Después de la sesión de logopedia. Y ahora vamos un poco más allá. Te lanzo una pregunta, pero de eso se trata este podcast, de ir más allá. ¿Tú crees que con ese tipo... No es el podcast habitual, pero es que tampoco el presentador es muy habitual. Eso es. ¿Tú crees que con ese tipo de servicio que vais a intentar hacer, tú crees que se podría predecir a través de la voz de una persona su futuro éxito o no éxito en la vida, en diferentes facetas? ¡Dios mío! Otro estudio, empoderamiento y voz. Pero para eso
como tengo el escenario perfecto para mostrarte lo que quiero, porque no hay más que una imagen. Mira, tenía estos dos corazones, porque podemos andar, empecé como que era un corazón con patas, las emociones es corazón y voz, pero la voz puedes decidir, cuando te levantas por la mañana, igual que te vistes, con un interés de empoderamiento para sentirte bien, lo primero tú. Sí. También te puedes vestir con la voz que quieras. Si la mantienes bien, si tienes una patología, pues tienes más dificultad. Pero normalmente tú puedes poner una voz que te empodere. Si decides que tu voz es pequeña, con miedo, ya fuerzas tus musculaturas y ya van a salir mal. Se encogen los hombros. El aire ya no sale. Por eso hay que intentar tener una voz abrazadora, una voz grande como tú. Y si tú decides tener esa voz, yo lo hago y me pasa. Yo, si estoy con un niño y quiero tener una voz que también es muy grande, pero pongo una voz más pequeñita, más melodiosa, o sea, intento tener un kit de voces. Y para eso, ¿qué te voy a contar? Voy a dejar el micro porque te voy a traer una cosa especial. Mira. Una cosa especial. A ver. Mira. A ver. Instrumento de cuerda. Bien. Cuerda, como las de las cuerdas vocales. El recipiente donde se guarda. Bueno, entonces sí, tengo la guitarra. Bien. Son las cuerdas vocales, que eso es lo que tenemos. Este es un instrumento bruto. Yo puedo tener este instrumento. A ver, micrófono, Ana, micrófono. Si cuido este instrumento, sí. Bueno, tengo una buena voz. Bien. Normal. Si aprendo a tocar yo sola en casa, estoy limitada porque, bueno, a lo mejor no puedo tocar bien si nadie me enseña. Pero si tenemos un armario que nos haga dar versatilidad al instrumento de partida, resulta que voy a este recipiente donde guardo secretos que pueden dar mucho envoltorio a mi voz. Y entonces pasa esto. Utilizo el color rojo para todo esto que te enseño, porque es el color de la voz. Mis zapatos rojos. Cuando me pongo estos zapatos, los pongo en el Día Mundial de la Voz. Siempre suelo presentar un evento con mis compañeros de ALPA. Este año ya no estoy en la junta directiva, pero con el confinamiento tampoco se puede hacer mucho. Todo lo que hicimos es cada uno desde su casa. Claro. Pero estos zapatos son los de la voz. Cuando yo me ponía estos zapatos, yo ya estaba empoderada para presentar ese evento. Realmente, a nuestra emoción, si le ponemos un anclaje, podemos hacer que la emoción vaya por el camino que queremos. Si yo tengo el instrumento, que era la guitarra de partida, con las cuerdas incluidas, pero si yo tengo un vestidito para cada ocasión, ¿qué me dices? Mira, verás. Yo puedo decir, a ver, un día, a ver, estoy un poco triste, tengo frío, un jersey. Bueno, pues la voz de hoy va a ser de este tipo, porque hoy estoy triste y mi voz pues está recogida, no tengo muchas ganas de hablar con nadie. Puede ser una voz de eso, pues de invierno, podríamos decir. Pero si un día yo me voy de playa y me apetece ponerme pues, una camiseta, pues realmente a lo mejor pongo otro tipo de voz porque me voy de playa. Mi emoción, mi traje ya es que voy a la playa y estoy contenta. Pues otro día, si mi voz es carnavalesca, pues a lo mejor me puedo poner algo así también. Viste que todo es rojo, ¿eh? Todo es rojo. Todo rojo, la voz. Y mi voz, pues puede ser la voz de que hoy voy a ser y voy a contar chistes en un sitio. Entonces pongo la voz que quiera. O sea, cada prenda, cada prenda que nos ponemos realmente es una voz diferente. Entonces lo que nos quieres decir es que lo que nos quieres decir es que con las mismas cuerdas vocales podemos proyectarlas de diferentes formas. Todo parte de la intención. La intención está en el cerebro. La intención de movilizar y de poner los músculos en una posición u otra. Y realmente tienes que visualizar el tono y la voz que quieras hacer
porque tus músculos se te van a poner de esa manera. Ya, quieres decir, al final la voz es un reflejo de la mente y según cómo esté el cerebro y la mente, la voz sale de una forma u otra, ¿no? A ver, tenemos que visualizar y a nivel auditivo imaginarnos un tono o algo que queramos hacer, pero lógicamente esto no lo puede hacer todo el mundo porque tienes que tener nudos fuera. Nudos me refiero a que no haya ninguna contracción muscular. Realmente aquí todo lo que te estoy explicando, hay mucho en lo que está basado el método PRO, el del doctor Alfonso Borragán, que es que cuando tú fijas una sensación de voz en movimiento de ingravidez, es decir, cuando, por ejemplo, si tú te caes de un piso, que Dios no lo quiera, la sensación de caerte en ingravidez, o sea, ingravidez, cuando te haces, o como cuando lloramos o cuando la risa, ese tipo no tiene esfuerzo. Tenemos que intentar generar la huella mental de lo que es un sonido adecuado, sin esfuerzo, para luego que todo lo demás tenga esa misma sensación. Por eso los tratamientos vocales antiguamente eran, venga, respira, ahora vamos a hacer relajación, ahora hay ejercicios de coordinación fonorrespiratoria, ahora empezamos con palabras, luego textos. Era como descuartizando la voz. Ya te entiendo. Estás hablando de algo muy interesante que es el hacer las cosas sin esfuerzo y que nuestra voz, hay mucha gente que es como que hace mucho esfuerzo para emitir la voz, ¿no? Y esto me conecta con lo siguiente que te quería pedir, que es que si nos puedes dar ya a la gente que nos escuche algunos 1 o 2 o 3 consejos prácticos o ejercicios prácticos que podemos probar para mantener un poco la voz en forma. ¿Tienes algún ejercicio que nos puedas contar? Bueno, a ver, pues ahora con todo lo que te he dicho, o sea, la cuestión de hacer un poco de relajación, meditación, eso yo creo que ya es fundamental para todo. Sí. Luego, lógicamente, pienso que, o sea, los ejercicios respiratorios que aumenten la capacidad pulmonar. Fíjate que una vez hablé de la relación entre voz y corazón y esto es otra cosa que hay ideas de hacer cosas, porque realmente si yo utilizo la voz con demasiada agresividad, hasta mi corazón se puede dañar. Le estoy dando demasiado cancha. Incluso una respiración, si hago una respiración aquí, esta es mi teoría, y estoy trabajando sobre ello, respiro por aquí, estoy dándole un trabajo al corazón que no tiene que ser. Por lo tanto, una respiración de aquí. Sí. Consejo, respiración. Yeah. Hay que aprender a respirar así. Y os lo voy a aprender a respirar ahora mismo. Sí. A ver, fijaros a ver, mira, esta zona, Sí. Esto de aquí se mueve y esto de aquí no. Mano, inspiro. Me voy a poner de perfil para que me veáis luego. Mira, Hacia adelante. Esto quiere decir que bajan los pulmones y salen las vísceras porque el diafragma baja. No es que el aire se meta en la barriga. Al soplar, hacia adentro. De perfil, mira. Hacia adelante, hacia atrás. Respiración diafragmática. No se mueve. El pecho no se mueve. Mira, fíjate. El pecho no sube. No hago esto. Esto mal. Tienes que ser solo aquí. Porque si no, ya le digo que hace mucho esfuerzo. Hidratación vocal. Tener siempre, pues beber por lo menos 2 litros. En el trabajo, si hay calefacción o algo tóxico, no respirar eso. Intentar pulverizar para que haya humedad en el ambiente, beber y luego, lógicamente, controlar mucho el ritmo de la fonación, de que no agotar el aire residual. Esto es que si yo hago una inspiración y hablo más palabras de lo que me permite mi respiración, o sea, estoy aprovechando el aire residual. Y resulta que el aire residual, yo tengo los pulmones llenos, me queda un poco aquí de aire. ¿Qué pasa? Que claro, cada vez me queda aire más arriba y ya quiero utilizar el aire que está dentro de la laringe.
que hay aire porque es un espacio. Y entonces hacen los músculos del cuello. Y entonces Claro, ya te sale la última palabra que dices tú. Y claro, fastidias los músculos y la laringe la envuelves y la estrangulas. Luego hay que intentar no quedarse sin aire y supongo que para eso lo primero, entre otras cosas, es hacer más ejercicios para crear una capacidad. Por eso, tener bastante capacidad respiratoria, o sea, tener bastante capacidad aérea en la inspiración. Esto, hay un aparato que a mí me gusta mucho que hay en las farmacias, que es el de las bolitas, que pueden todos los días. Esto es muy bueno a nivel respiratorio para personas con corazón, que están operadas de corazón. Yo pienso que todas las personas tendríamos que tenerlo y por lo menos 2 o 3 veces a la semana pegarle unos chutes, porque se trabaja tanto la expiración como la in. Se hace así, para afuera, y luego al revés, que es muy interesante, es al revés. Y hacer así, porque esa es la capacidad de entrada de aire. Cuanta más capacidad de entrada de aire, más aire que vas a tener para sacar. Hay gente que se colapsa en la entrada. Y yo me he encontrado con muchos pacientes que cuando les mandas los ejercicios de toma aire en 10 tiempos, es decir, que tengan que hacer esto, hasta 10 se angustian porque no están acostumbrados a respirar por partes y parar. Ellos quieren hacerlo ya y por la boca. ¿Y ahora qué hago? Y es alucinante porque si no tienen ese control de parar, tampoco podrán ir parando para controlar la emisión de la voz a medida que hablan e ir agotando el aire a medida que van hablando. Y cuando llegue un momento que la presión, que se está notando ya como por aquí, pues dice, ¡pic! Vale, cerebro, no te pases que va para la garganta a apretar. Venga, pues para atrás. Inspiro otra vez y continúo hablando. Hay gente que sigue. Tenemos miedo que nos quiten la palabra, entonces, ya sabes. Eso pasa también, que quieres hablar más para que no te quiten la palabra. Muy interesante. Con lo cual, bueno, para poder hacer eso nos conviene hacer ejercicios de manera regular para que tengamos más capacidad pulmonar y, bueno, pues eso es un consejo muy bonito. ¿Y dónde aconsejas que la gente pueda encontrar este tipo de ejercicios para aumentar la capacidad pulmonar y mantener además el estado general, ¿no?, de la voz? A ver, los ejercicios, lógicamente, mira, considero que cualquier persona a nivel preventivo debería de ir al logopeda una vez en su vida a evaluarse, porque hay montones de cosas que pueden estar deterioradas y por una consulta con un logopeda a nivel comunicativo de todo un barrido, pues las consultas no son muy caras y se puede hacer una evaluación para que se lleve unos consejos justos para su casa a medida. Pero, lógicamente, hay personas que no tienen ninguna problemática con su voz y que a nivel de mantenimiento, pues, pues todo lo que es ejercicios respiratorios, como por ejemplo este que te digo, pues mismamente el de tomar el aire por tiempos, normalmente no se aconseja empezar demasiados tiempos, sino que hay que empezar de forma gradual porque hay gente que se puede como colapsar y darle angustia, pero lo normal es empezar por 5 tiempos, o sea, tomar el aire en 5 tiempos. Yo siempre lo hago, o sea, hago 5 tiempos, hago 5, ¿no? Y cuando llegue arriba, intentar partes, retener... Un poquito en 5 partes. Sí, por la nariz. Intentamos respirar por la nariz. Hacia adelante. Y luego cuento 5, 1, 2, 3, 4, 5, porque es muy importante para la conciencia de que estoy en parada y que yo lo estoy controlando, esa parada. Y luego empiezo a expulsar en 5 y aguanto abajo en retención. Otros 5 en stop, en apnea, que es parada de cuerda y de aire. Normalmente empiezo desde el 1 hasta el 10. Siempre subo 1, aguanto 1, bajo con 1. Aumento, subo 2, aguanto 2 y abajo otros 2. Apnea inspiratoria y la apnea expiratoria. Y así, pues hasta 10, que al final me encuentro con que tengo que tomar 10 veces esto, mira. Claro, esto es muy interesante porque es como ejercitar. Ahora la parada de los 10 en parado.
Sí, esto es como ejercitar un músculo cualquiera, ¿verdad? Y si hacemos esto regularmente, estamos fortaleciendo la musculatura del pulmón, ¿no? Y estirando el diafragma, que el diafragma al final es una telita que si está retraída, acostumbrada a estar aquí, porque si los pulmones no se hinchan, pues ella está pegadita, que se está pegada aquí al esternón, por las costillas pillada y luego por la espalda. O sea, es como un anillo que nos divide en dos. Nos envuelve, la zona, ¿no?, de la caja torácica de las vísceras. Entonces, el diafragma, si lo tenemos un poco encogido hacia arriba, no está acostumbrado a dilatarse hacia abajo y entonces está aquí. Entonces está cómodo, retraído, nadie lo mueve. ¿Y para qué lo voy a mover si realmente está aquí arriba? Resulta que para hablar tenemos que utilizar los músculos de abdominales, que son estos, que es hacer en esfuerzos grandes, En esfuerzos grandes de una voz potente, decir P, mira, P, es aquí. Resulta que como el diafragma aquí, una pregunta, lo voy a mover. Una pregunta muy importante. Cuando tú haces el P y se mete para adentro, para que la gente lo entienda, ellos no tienen que empujar conscientemente hacia adentro, ¿no? Tiene que ser algo... No, ellos no tienen que empujar, ellos tienen que pensar en que quieren mover los músculos, ¿sabes? A nivel abdominal. Tienen que pensar en que quieren contraer esos músculos. Tienen que pensar. Para que haga el... Es como una jeringuilla, es un émbolo. A ver, porque esto, permíteme que nos paremos aquí un momento, porque yo recuerdo que esto es lo que más le cuesta a la gente entender, ¿vale? Lo que más le cuesta a la gente entender es que cuando tú coges aire diafragmáticamente, cuando luego tienes que hacer ese P o expulsarlo, casi todo el mundo piensa que es que tú empujas en la barriga y no es así, ¿verdad? Tú lo que tienes que hacer es pensar que quieres expulsar el aire desde abajo, desde el diafragma. ¿Es así? Sí. Mira, es que realmente tú tienes más que pensar es que lo digo porque cuando se piensa en el músculo que quieres hacer, hay veces que la gente se lía y lo mueve al revés, lo mueve como al revés de lo que debe ser. Entonces no hay nada como pensar en lo que se quiere conseguir, en lo que quieres escuchar, en lo que tienes que hacer, pero al final esa sensación de hacer lo tienes que dar. Y los músculos abdominales, o sea, tú tienes que tensarlos. Hay gente que tiene grasa, hay barrigas distintas, que pasan cosas diferentes ahí, porque es verdad. Hay gente que se le va como más para afuera, otros parece que dentro para afuera. Cambia un poco a veces las percepciones, porque hay gente que tiene mucha masa y a veces ni siquiera ves muy bien cómo lo hace. Pero la realidad es que hay muchas veces que se ve perfectamente la descoordinación que hacen así. Ellos hacen como así, como que meten la barriga pensando que quieren meter la barriga, hacen ellos. Sí, eso es lo que te digo. Se ve que lo hacen de forma que no es natural. Por eso tienes que pensar, no, yo quiero, quieres apretar aquí y es que realmente, te lo digo así, tienes que pensar que quieres ir al baño. El esfínter, volvemos al esfínter, como que vas al baño. Entonces estos músculos de aquí se ponen apretados como que se abren como para ir al baño. O sea, ¿me quieres decir? Sí, a ver si te entiendo. ¿Quieres decir que ese movimiento es similar al de ir al baño? Es de expulsión. Es de expulsión. Tienes razón. O sea, tienes razón. Cuando hacemos el movimiento... Todo. Ahora sí que estamos yendo billón. Estamos yendo billón total. Es la unión de todas las expulsiones. Tenemos que expulsar la voz como un parto, como una caquita. Qué bonito ahí. Estamos yendo billón de todo. No, porque a ver, ahora esto me gusta, porque yo ahora mismo aquí en mi nave espacial estoy haciendo el movimiento esfintérico del baño. Sobre la silla es perfecto. Sí, sobre la silla se siente un montón. Efectivamente, y noto que cuando lo hago, la parte de la barriga se me mueve también. Claro, lo acabas de descubrir en la Tierra. Has tenido que venir tan lejos. Increíble. Hay que ver. Entonces, a ver, una cosa. Es fascinante el mundo de la voz. Es fascinante. Cuando la gente practique estos ejercicios de respiración, les puede ayudar el cerrar ese esfínter o como el de abajo. A ver. No, realmente no es para adentro. Me refiero a cagar para afuera, expulsión. Claro. es decir, hacia afuera. Hacia afuera. Open de esfínter de abajo. Open de esfínter, ¿vale? Es la sensación hacia afuera. Es la sensación de expulsar.
Sí, básicamente. porque ya, otra cosa, si cierras aquí y aquí, o sea, si cierras aquí y aquí, o sea, hay un bloqueo intestinal ahí, en plan, ¿sabes? Es un juego de ellos, es un juego de ellos. O sea, es un juego de ellos. Entonces, Claro. cuando cogemos aire por la Escúchame, nariz. mira que lo que te estoy diciendo, es un juego de ellos que tienes que saber gestionar, porque no todos los juegos de esfínteres valen para lo mismo. Bien. Si yo quiero, si yo quiero ir al baño y quiero dar a luz, cierro arriba, ¿vale? Una de dos, hay momentos en el que cerraré arriba, ¿vale? Y utilizaré la zona de abajo para movilizar estructuras, pero hay momentos también en el que la voz, la misma voz, la voz ya hace ese trabajo. De hecho, la voz, las cuerdas vocales están cerradas, vamos. La voz, el pensar en hacer esa voz ya hace el esfuerzo en los músculos abdominales, que es el mismo para ir al baño. Lo puedes hacer con voz y sin voz en determinados momentos, ¿ok? Yo si hago una voz así, ¡Manolo! 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 ¡Blas! Si yo quiero ir al baño y no digo Manolo, puedo hacer así, ¿vale? Puedo trabajarlo de las dos maneras. O sea, vamos pero a ver si te entiendo. Como en el parto la voz te sale porque te duele mucho, sí. Pues es aprovechar una inercia como quien se baja por un tobogán. Ya te entiendo. O sea, a ver si te entiendo, Ana. A ver si te entiendo. O sea, ¿quieres decir que o bien activas este movimiento reflejo, o sea, este movimiento naturalmente al emitir la voz, al pensar en ello, tal, o bien lo puedes provocar tú misma a nivel consciente con el esfínter? ¿Es correcto? Claro, sí. Al final, o sea, no solo es visualizar, porque al final en tu cuerpo lo estás haciendo, estás imaginando una función que es una función bueno, no primitiva, sino es una función biológica de primera necesidad. Y realmente cuando ahora mismo la tendencia en los tratamientos, en nuestros tratamientos de logopedia, se habla de tratamiento y de una rehabilitación funcional cuando los ejercicios que se hacen son lo más cercano a las funciones reales. Entonces, todo lo que sea trabajar a veces con cosas externas, que está bien, tanto a nivel de aparataje como, por ejemplo, a nivel muscular, hacer movimientos que no son los habituales. Ahora está muy el tema de las praxias, que si vale para algo hacer ese tipo de movimientos, cuando al final, para hacer una R, realmente tienes que hacerlo, esto no vale. Yo lo divido en dos cosas, que estoy un poco en este tema, un poco en controversia también con los compañeros, porque pienso que unos ejercicios pueden ser a nivel específicos para ubicar la función, lo que quieres trabajar, la función real, pero hay otros ejercicios de alto rendimiento. Como los deportistas hacen otros ejercicios de alto rendimiento para mejorar las cualidades periféricas para luego llegar a la función de trabajo. Entonces, lo que te quiero decir es que, que en la voz utilizar recursos del propio cuerpo y si son biológicamente y funciones que son muy próximas a las dadas, pues se va a asimilar mucho más. Y no se olvida, porque eso queda en el sistema vegetativo. Claro, es totalmente automático. ¿Nos puede ayudar el tumbarnos horizontales para entender mejor este movimiento? Sí. Pero ¿sabes cómo lo mejor tumbado? Es como ángulo 90, como hacían los cuadrúpedos. Realmente, cuando estábamos a cuatro patas, cuando estábamos así, estábamos horizontal. ¿Tú sabías una cosa? Que los animales, cuanto más las vísceras tengan separadas del suelo, o sea, tienen más inteligencia. Por eso la bipedestación nos ha dado lo máximo. Realmente, todos los que van con la barriga, como las tortugas, supuestamente tienen mucho menos cerebro. ¿Por qué? Porque tienen que proteger lo más preciado, donde está la muerte, que es la víscera, y ponerlas a la tierra. Pero resulta que nosotros nos pusimos de pie y fastidiamos la respiración, pero teníamos la inteligencia suficiente para proteger nuestras vísceras con el cerebro. Gracias a eso, nuestra laringe bajó, la lengua se retrasó, el hioides se puso en otro lugar y todo esto dio lugar a que hubiera más espacio
un espacio y que la cruzada entre la respiración y la deglución tuviera ya un doble camino, porque antes estaba todo junto, o hablabas o comías. Ajá. Los gatos a 4 patas, a lo que vamos, si yo me pongo así, no puedo respirar mal. Por eso yo les enseño a la gente a respirar de esta forma, 4 patas o en la mesa, ángulo 90, echado, porque de esa manera no se puede respirar mal. Eso es muy interesante. Un momento, detente ahí un momento para que la gente lo entienda. Si te pones a 4 patas y respiras, vas a respirar bien naturalmente por la fuerza. Sí, y los bebés que tampoco se han puesto de pie todavía y que realmente su sonido es llanto, es llanto, también es como el de la risa, también sería como una función primitiva, en este caso sería una de las emociones en su máximo esplendor, que sería el sonido, tanto, o sea, la risa y el llanto son los dos antagonistas y a partir de ahí están todas las demás emociones colocadas. Asociar y tener la voz en todas las emociones bien colocada podría ser como el medidor mira que tengo en la mano, mira que tengo aquí. ¿Qué tienes ahí, Ana? ¿Qué tienes ahí? La pepita de la guitarra. De la guitarra. Porque, sí, lo que te quería decirte, porque al final la pepita es tu pepita, es la que puede dar también ese sonido a tu guitarra, si tienes una buena técnica, pero además de esto es que realmente, igual que tenemos un afinador para los instrumentos musicales y tenemos que tener la 4 para ello, si realmente podemos ver que en el llanto y en la risa, que yo utilizo ese tipo de técnicas, de esos extremos, es que tengo muchas formas de trabajo con la voz y muchas técnicas que la gente se vuelve como loca, pero realmente ubicando la risa bien y la voz y el llanto bien y la voz, yo hago, por ejemplo, ¡ay, Dios mío! ¡Ay! Y miro que si usas este de aquí, porque entonces ya mal, porque tienes ya la emoción mal ahí y la voz mal. Un momento, detente ahí. ¿Quieres decir que usas la risa y el llanto para diagnosticar? ¿Usas los extremos? Sí, lo hago, sí, lo utilizo dentro de mi evaluación para ver realmente si en las funciones primitivas, como yo te digo que evalúo, están alterados esos patrones, para luego me faltan ubicar las otras emociones, ¿no? Y buscar realmente cuál es el sonido y ponerle el sonido a las emociones. Pero al final, date cuenta que son 7, como las 7 notas musicales, como el número mágico para todo, ponerle esos sonidos y ver, bueno, que intenten tener bien esa estación, esa cada parada, porque luego entre unas y otras están los rangos y están los colores distintos y a partir de ahí se puede trabajar. Pero realmente, si tienes bien los dos extremos, ya es un punto de partida interesante. Pero cuando las personas ya tienen mal esos dos, es porque realmente tienen muy, muy anclado el problema y realmente sus emociones ya están alteradas a ese nivel. Y quién sabe si a lo mejor ya en el llanto, que ya por ponerme, ya sabes que no dejo de pensar, quizás, y ahora no puedo dejar, pero tengo que contártelo. Es que tuve un caso de una niña que lloraba para adentro. Tenía 2 años, era de mis primeros pacientes, y lloraba no lloraba para adentro, o sea, no lloraba así. No lloraba y no hablaba, tenía 2 años. Me la trajo una vecina suya, porque era una familia sin recursos. La mamá la había tenido soltera, tenía deficiencia mental, su madre, y esta niña se había criado con la abuela en silla de ruedas. Era casi como el caso de Nell, de la película. O sea, un entorno muy poco estimulador. Pero además, ¿qué pasa? Porque lloraba para adentro. ¿Tú qué piensas? Te pregunto a ti. Probablemente quizás por algún trauma, ansiedad, estado anímico problemático o no sé, algo así. Mira, vaso rojo también. Todo rojo, por la voz. Hidratación. Hidratación. Bueno, este saloncito de la voz yo creo que lo vamos a tener que repetir porque ya sé que tenemos para hablar un montón. Claro que sí, pero cuéntanos antes de que mi nave se vaya al lado oscuro de Marte, ¿por qué la niña lloraba para adentro?
te cuento. La niña lloraba para adentro porque seguramente cuando lloraba tenía cachete. Ah, claro. Entonces trauma. la niña intentaba ya reprimir esa emoción. Sí, sí. Entonces reprimir esa emoción es reprimir en ese instinto. Lo primero es la voz. ¿Tú crees que, por lo tanto, en nuestras voces pueden estar las huellas de diferentes traumas que hayamos tenido a lo largo de la vida? En todos Pues nosotros. sí, porque al final se enquistan cosas, emociones, estrés en el trabajo, hay descompensaciones, hay una serie de hábitos tóxicos, que es que eso ya al final, bueno, repercuten a nivel físico en la voz. Ya te digo que dañan la mucosa y entonces se instaura una lesión. Pero igual teníamos que preguntarnos, si tenemos esos hábitos tóxicos, quizás es que nuestras emociones tampoco estaban bien y por eso recurrimos a cosas externas para intentar saciar eso que teníamos mal. No quiere decir que ahora, con esto de las emociones, no haya que ir al logopeda, no, todo lo contrario. O sea, el logopeda es la persona que trabaja la comunicación y entre eso está la parte de principio que es la emoción, es la que nos mueve. De la emoción pasamos a la intención y es el output a nivel muscular donde se pone ya en movimiento todo. Luego está al revés. El input vuelve a hacer en nosotros mella y bueno, ya canalizamos las emociones, pero la realidad es que, ya te digo, esta peque tuve que desbloquearla a ese nivel de producción de voz. ¿Y sabes cómo lo hice? Pues me tuve que separar de ella, que no nos viéramos, poner una distancia por medio. Cogí un teléfono inalámbrico, o sea, bueno, era alámbrico porque hace 24 años los teléfonos de niños no eran como ahora, como en plan pila wifi, o sea, no, aquel tenía su cablecito con montones de metros y en mi despacho la niña estaba casi cerca de la puerta y la otra en el otro extremo de otro despacho porque ella le gustaba mucho un reloj de muñequitos y yo le decía tic-tac, tic-tac y a ella le encantaba que le hiciera eso, pero delante de mí no lo podía hacer. Y entonces, como antes de que mi nave está a punto de irse al lado oscuro de Marte, ¿cómo conseguiste al final que ella resolviera su problema? Bueno, pues tuvimos que probar montones de días, le hice cosquillas, jugamos con muchos muñecos, le mostraba cómo se reían los muñecos, o sea, primero cambié su mente para decir, y también llorábamos y reíamos con los muñecos. Entonces ella entendió que eso no debía de ser tan malo y que conmigo lo podía hacer delante y que yo no le haría nada. En ese caso era gratuito, o sea, en este caso es que era un vecino. Un tratamiento. Sí, no, pero quiero decirte que fue una experiencia, bueno, que la viví muy intensa y al final conseguimos que me empezara a decir el tac del reloj. Y empezó así poco a poco. La confianza. A decir cositas y bueno, luego le perdí ya la pista, la dejamos así con sus primeras palabras y bueno, ya pues luego ya se iniciaba en el colegio y ya seguiría, pero no sé de ella, sé dónde vive y podría eso, pero realmente es un caso que yo creo que hay muchos de ese tipo. Muy interesante. Que las cuerdas se pueden parar, bloquear a nivel emocional en cualquier momento de la vida. Está claro, y generar esa huella. Sí, nos has transmitido el impacto emocional tremendo que puede haber en relación a la voz. Y última pregunta antes de que mi nave vaya al lado oscuro de Marte. Para terminar, tú eres una persona que ya lo estamos viendo aquí y yo lo veo siempre, llena de una energía positiva tremenda, muy divergente. ¿Cuál es para ti el sentido de la vida? ¿Qué es lo que le da significado a tu vida? No, la pregunta más difícil que existe para terminar. Para ti, como experta en voz y como divergente y como expansiva que eres, ¿cuál es el sentido de la vida para ti? El sentido de la vida lo he encontrado gracias a las adversidades de mi vida, en las que no he perdido la voz. Es más, he ganado voz, he ganado seguridad y me he dado cuenta
de que cuando puedo expresar mis emociones gracias a mi voz, eso me hace libre y me hace estar en paz y me hace respirar bien y me hace pensar mejor y me hace ser tan creativa que a veces puedes volver locos a los demás, pero tú no, tú lo pasas súper bien. Te hace ver muy claro quién eres y de quién quieres rodearte. Me encanta la diferencia, me encanta encontrarme gente del otro polo, pero sobre todo me gusta mucho hablar también con gente de mi mismo idioma, como tú bien sabes en este grupo de divergentes, donde puedes expresar una idea y te encuentras con otras personas de otras disciplinas que resulta que se anclan a ti en 2 puntos del espacio, se unen en una línea recta y salen proyectos apasionantes, además en todos los ámbitos. Así que yo espero poder ir a visitarte, porque tú ya has venido a la Tierra. Claro, y sí. Yo que estoy ahora, como sabrás, en ese proyecto durante estos días de confinamiento, ya sabes que a veces los partos parece que, ay, venga, esta parió esto y se le ocurrió. No, todo está en la cabeza durante muchos años, uniendo ideas, y resulta que algo viene y el coronavirus nos dio tiempo, me dio tiempo y me dio partes y piezas de puzzle que han completado justamente a nivel de mi vida y a nivel de la voz, lo que he llamado el método de voz Corona Sagrada. ¿Por qué? Porque mira, Inés Bustos, que es mi referente a nivel de logopedia, igual que Alfonso Borragán, igual que Andreu Sauca, igual que pues mi amigo José Moura de voz, y tengo a Alicia Maya en Argentina. Bueno, ellos son referentes en técnica vocal en España y en Argentina. Y gracias a Inés Bustos, que tengo la suerte, que tú la has visto, conoces a Inés, un día la tienes que entrevistar, pero realmente ella nos habló de los chakras, de la energía, de dónde sale la voz, y ella es la primera que yo oí hablar del chakra, de la situación. Pero creo que viene Ana Torrico, y esto es en serio, te lo digo, gracias a una formación que estoy haciendo, pero que la estoy haciendo porque la he ido a buscar. La abundancia de mi gozo me hace ir a buscar lo que necesito. Entonces estoy haciendo una formación que era el pilar que me faltaba para dar el cierre a este método que llevaba, que es la voz espiritual. Que al final es todavía más que las emociones, es conectar la voz con el centro de la tierra, es decir, que mis pies están en posición, captando esa energía de la tierra, tengo una posición erguida, una posición adecuada, y mi cabeza está recibiendo la energía del sol y de los planetas, porque no estoy sola y porque mi voz no está sola. Puedo hablar al mundo con la plena libertad de que soy y que irradio energía y luz. Cuando me siento así de plena, para lo cual tengo que estudiar bien quién soy, me sale la voz perfecta. Por lo tanto, la voz, como ves, es mucho y tiene que ver mucho con las emociones, con tu vida y con anclarte y tomar la energía. La energía es realmente esa actitud en la vida. Perfecto. Bueno, casi nada. Perfecto, casi nada. Qué manera tan bonita de terminar. Muchísimas gracias, Ana, por estar en la nave hoy, por inspirarme a mí y a todo el mundo. Y vamos con esa fuerza a continuar a tope. Un abrazo muy grande. Y con el arco se despide Ana. Saludos desde la nave. Allá te va la flecha del amor, dale la flecha de la energía vital. Muchas gracias por seguir el podcast Beyond. Si lo disfrutas, suscríbete en YouTube y apóyalo en otros canales como Patreon y otros. Y espero verte pronto de nuevo en el podcast Beyond. ¡Gracias!